acompañó Roy Berocay con los chicos del turno que vinieron en la mañana. Les vamos a presentar al escritor, al compositor, al músico, y los vamos a recibir ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con un fuerte qué? Ah, bien. Bien. Muchas gracias. Bueno, Roy, como te contábamos hoy de mañana, ahora tenemos también el inicial, a sexto año, ¿verdad? La otra mitad de los niños de la escuela. Ellos están muy ansiosos, como los otros niños, de hacerte muchas preguntas que ya están preparadas para ti, pero tal vez tú quieras contarles algo personal primero, contarnos un poquito de tu vida, en esto que tiene que ver con todas estas facetas de la literatura, de la música, ¿sí? Antes que nosotros empecemos con las preguntas, ¿qué te parece? Dale. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, les agradezco muchísimo todo el trabajo que han hecho, tanto a las maestras, maestros, a ustedes, y el interés también por mis cosas, ¿no? Y por eso estamos acá. Estos tiempos he estado bastante ocupado por el tema, bueno, con el tema de la pandemia y eso. He trabajado muchísimo, increíblemente, casi que trabajé más que nunca. Escribí un par de libros, grabé un disco, así que hice la música para una obra de teatro. Así que bueno, he estado bastante activo. Hice audiocuentos también que están en YouTube, los pueden buscar ahí. Hay 3, Super Sapo, El Pollo Loco y El Misterio de la Vaca que hacía caca. Les puse música, ruiditos, hice las voces, todo, lo hice, me divirtió mucho eso. Y hace muy poco salió un libro nuevo mío que se llama Super Niña, que ya sé que ahí en alguna clase ya lo estaba leyendo, y estoy muy contento con ese libro. Y bueno, no les voy a hablar mucho más porque yo sé que prepararon preguntas y por ahí algunos están ansiosos por hacer las preguntas que prepararon. Así que bueno, cuando quieran podemos arrancar. Ustedes me van diciendo quién pregunta y listo. Bueno, vamos a contarles un poquito, niños, lo de los talleres. ¿Sí? ¿Le contamos a Roy? ¿Sí? ¿Les parece? Bien, vamos que en la escuela nosotros estábamos realizando talleres desde la literatura, ¿sí? Entonces, te van a decir los niños de 5, por ejemplo, mientras esperamos a los compañeros, los niños de 5, ¿con qué fue que trabajaron? A ver, venga un compañerito a contarle acá cerquita, decirle a Roy, ¿con qué están trabajando? ¿Qué están aprendiendo? Trabajamos con género lírico, Roy. A ver, ven. No importa. A ver, ven. ¿Le contamos? Sí. A ver, contale. ¿Cuánto que tenés? Sí, pero vamos a contarle primero con qué estamos en el taller. Con Gi. Con Sin. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, pero ¿cómo se llama lo que está? El género que estamos trabajando, a ver. A ver, rápido, toditos juntos. Con gitanjáforas. Están trabajando los niños de 4 y 5 años. ¿Sí? Ajá. Le vamos a contar ahora. Bien, amor, ¿me estás un segundito? Y así apago acá. A ver, los niños de primero y segundo que están por allí, a ver si les cuentan con qué están trabajando. Con los haikus. Mirá, muy bien. Bien, con los haikus y con refranes. En vez el segundo nivel. ¿Con qué trabajas el segundo nivel? Con calma. Y el tercer nivel está por conectarse allí. Están trabajando con romances.
¿Sí? Muy bien. Bien, desde allí que profundizamos un poquito más en esto de la inquietud por la literatura y mientras se conecta, ya están los compañeros, tenemos un libro que editaste tú, que es un poema que nos llamó mucho la atención y que tú viste imágenes hoy, un poema invisible y otros que se pueden ver, que nos gustó mucho la parte de poesía que también tú escribiste. ¿Está? En este libro. ¿Les gustó La Casa Adoptada? ¿Les gustó Los Monstruos? ¿No? ¿Sí? Bueno, ella nos contará ahora. ¿Sí? Bueno, entonces podemos empezar con las preguntas, ¿te parece? Ya que más Dale, o menos te contamos acerca de lo que estamos trabajando. Cuando Bien, quieran. perfecto. Bien, perfecto. Los niños del segundo nivel, de tercer año, a ver que le iban a hacer la primera pregunta. ¿Sí? Lo bajo acá. ¿Qué le inspiró a ser escritor de libros para chicos y jóvenes? Bueno, yo en realidad, cuando tomé la decisión de querer ser escritor, que fue algo que se fue dando de a poco, no me había planteado escribir para niños y jóvenes, simplemente quería ser escritor y escribir libros para grandes, como escribía todo el mundo. Y así fue que me publicaron mi primer libro, que se llamó Pescasueños, una novela para adultos. ¿Y qué pasó? La persona que me publicó ese libro, la editorial, pero que era un señor que trabajaba solo él con los libros, cuentos para niños, que quería... En el Uruguay en ese momento no había nada para niños de autores nacionales. Estamos hablando hace más de 30 años. Y entonces yo dije, bueno, sí, yo tengo unos cuentos que yo le invento, hago por las noches a mis hijos. Y entonces me acordé de esos cuentos, los escribí y así nació Aventuras del Sapo Ruperto. Cuando publicó ese libro, al poco tiempo me empezaron a llamar de escuelas, de muchos lugares, y empezaron a pasar un montón de cosas que me hicieron darme cuenta que a lo mejor era más necesario dedicarme a eso, primero porque me gustaba mucho, segundo porque estaba descubriendo que eso tenía como un impacto muy grande en las niñas y los niños, y que no había mucha cosa más. El único otro escritor que estaba en ese momento era Ignacio Martínez, que creo que publicó un libro un par de meses antes que yo. Entonces sentí como que era más necesario y ese mundo me fue atrapando cada vez más, cada vez más, cada vez más por todo el cariño y millones de otras cosas, hasta que decidí dedicarme de lleno a la escritura para niños y después de adolescentes también. Así que bueno, esa sería mi respuesta. Si quieren vamos con otra pregunta. Ustedes decidan quién pregunta. Creo que además tenían interés, a ver el compañero de tercero, Faustino, que estaba preguntando, le iban a preguntar sobre algún escritor, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí? Ellos... sí, ya, la segunda parte de esa propuesta le consultaba si tenía algún escritor en especial que leía cuando era niño. Ajá. Bueno, cuando era niño, yo tenía una colección de libros que me compraba mi mamá, que la colección se llamaba Robin Hood, que eran como que tenía todos los clásicos de la literatura infantil juvenil del mundo. Del mundo no, bueno, los más conocidos a nivel internacional. Y dentro de esos había un par de libros que me gustaban mucho. Uno de un escritor norteamericano que se llamaba Mark Twain, que era un libro que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer, y otro de un escritor francés que se llamaba Julio Verne, que estaba considerado un poco el inventor de la ciencia ficción, que tenía un par de libros que llamaban 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, que han hecho películas con los libros de él.
Y él tenía la particularidad que, por ejemplo, escribió un libro sobre un submarino cuando los submarinos todavía no se habían inventado. Escribió un libro sobre el viaje de la Tierra a la Luna y puso la distancia casi exacta que había entre la Tierra y la Luna cuando esa distancia todavía no se había medido. Así que fue una especie de adelantado ese escritor. Esos fueron los que me influyeron en mi infancia. Después, en la adolescencia, fui descubriendo otros escritores, obviamente. ¿Algunos de tus personajes son reales? Bueno, sí. En algunos de mis libros hay personajes que están sacados de la realidad. Por ejemplo, Pateando Lunas, que es un libro sobre una niña que quiere ser jugadora de fútbol, capaz que alguno de ustedes lo conoce. Hay 3 personajes que son sacados de la realidad, que son mi hija, de una de mis hijas cuando eran chicos, y vivían en la cuadra de casa, Salvador y Javier, y también una de las señoras chusmas del libro, era una vecina de casa, a ella sí le cambié el nombre para no tener ningún inconveniente. Después tengo un libro que se llama Los Telepiratas, que el personaje principal está basado en un amigo mío que vive en Holanda, que se llama Ramón. Y después en algún otro libro, algunos libros para adolescentes, por ejemplo, que tengo una trilogía que se llama Pequeña Ala, La Niebla y Tan Azul. Hay varios personajes que están inspirados en personas reales. El personaje principal, que se llama Sebastián, está inspirado en uno de mis hijos. Y los amigos que aparecen en el libro, hay muchos que están sacados de la vida real, que eran amigos de él en su adolescencia. Así que sí, en muchos libros he usado personas reales, que después modifico las acciones para que encajen con el argumento, ¿no? Y bueno, y si no, también a personajes inventados, también a veces uno le pone características de personajes reales, la forma de hablar, la manera de expresarse de alguien. Por ejemplo, en una época el Sapo Ruperto utilizaba una expresión que decía la pipeta, como algo que pasaba cuando algo le llamaba mucha atención. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años antes de empezar a escribir que siempre usaba esa expresión y me hacía mucha gracia, y cuando empecé a escribir los libros del Sapo, le puse esa expresión que después la dejó de usar con el tiempo el Sapo. Así que sí, hay muchas cosas, incluso hechos, a veces que uno toma de la realidad, una tormenta muy particular, un apagón, cosas que pasaron, cosas que uno ve desde el ómnibus, no sé. Siempre en una novela, cuando trata con personas y eso, uno mezcla muchas cosas. En los libros del Sapo Ruperto, obviamente, nunca conocí un sapo de gabardina y sombrero que hablara, ¿no? Pero bueno, en los demás libros siempre hay cosas. Vamos a seguir adelante. Hola. Hola. Buenas tardes. Soy Mateo. Hola, Mateo. Bueno, ¿qué le vas a preguntar a Roy? ¿Qué le gusta más a Roy? ¿Qué te gusta más? Si escribir cuentos. ¿Escribir cuentos o poemas? Bueno, de los libros que tengo, fíjate que ponele que tengo como 40 libros, de los cuales 39 son de cuentos o novelas y uno es de poemas. Así que ahí te puedes dar cuenta más o menos, ¿no? Pero igual eso de los poemas fue una cosa que me gustó mucho hacer, y les cuento que si buscan en internet, hay varias canciones que salieron de ese libro. Está Una amiga que sabe, Mi monstruo bajo la cama, Super amor, y había otra más que no me acuerdo cuál era, que son canciones, Un secreto enorme, Un secreto de amor, que lo pueden buscar ahí en YouTube, en un disco que se llama Ruperto Rock and Roll y otras bobadas, están esas canciones, y así que pueden ver el poema y escuchar la canción que inspiró. Bien, Barro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Hola.
Hola. Maite. Y ella se llama Nicole. Maite, muy bien. Bueno, Maite, ¿qué le vas a preguntar? ¿Vos? Somos alumnos de nivel 5 y te queríamos preguntar una pregunta. Dale. ¿Tenés algún cuento favorito de sapos? De los que escribí yo, no, en realidad no tengo un cuento favorito. Todos los libros del Sapo Ruperto me gustan por igual. No puedo elegir uno. Chao, gracias. Creo que como a todos los niños, el tema de los sapos entusiasmó mucho, ¿verdad? Cómo había surgido la historia de Sapo Ruperto. Sí, Sí, es verdad. Bueno, yo lo que pasa es que estaba haciendo la pregunta porque siempre me lo preguntan eso. Claro, sí. Y no quería, Bien. no quería dejar a nadie sin la pregunta. No, si quieres contarlo, bárbaro. Bueno, está bien. El Sapo Ruperto surgió una vez que estábamos de vacaciones con mi familia en Parque del Plata, en una casa que quedaba a media cuadra del Arroyo Solís Chico. Y bueno, y uno de mis hijos encontró un sapo y estaba jugando con el sapo para acá, para allá, y se me ocurrió ponerle Ruperto al sapo. Y como yo les inventaba cuentos de noche a mis hijos, como ya les dije a ustedes, les inventé un cuento con un sapo que se llamaba Ruperto, y como les gustó, seguí inventándole cuentos con ese sapo. Y cuando el señor de la editorial me pidió si no le podía escribir unos cuentos para niños, me acordé de esos cuentos, y así nació el libro que ya mencioné, que es Aventuras del Sapo Ruperto, que fue mi primer libro para niños. Así que fue un poco de casualidad, porque mi hijo encontró un sapo, ¿no? ¿Vieron? Qué interesante. Hola, yo me llamo Lucas. ¿Te gusta hacer libros o hacer feliz a los demás? ¿O lo haces para hacer feliz a los demás? Bueno, primero, vamos por partes. Me gusta hacer libros y me gusta hacer música. En realidad esas cosas las hago porque me gustan. No las hago pensando, ahora voy a escribir este libro que va a hacer feliz a los demás. Ojalá yo tuviera el don y el superpoder así de poder hacer felices a las personas. Sería maravilloso, ¿te imaginas? Iría por ahí haciendo feliz a la gente, así, tipo Papá Noel o algo por el estilo. Pero más que nada lo que hago es porque me gusta mucho. Y si además eso le gusta a la gente y les hace pasar un momento divertido, me pone muy contento. Obviamente que me encantaría poder hacer feliz a la gente. No sé si es tan fácil de lograr a través de los libros y la música, pero con que los deje un poquito contentos o los haga reír de vez en cuando, qué sé yo, con eso me doy más que satisfecho. Hemos leído que ha ganado varios premios, por ejemplo, el Florencio Bartolomé Hidalgo Nacional del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo se siente cuando piensa en todo el reconocimiento que tuvo su trabajo? Mira, yo tengo que ser sincero. El reconocimiento verdadero, el reconocimiento más grande es cuando pasan este tipo de cosas, cuando tengo la posibilidad de que me invitan de una escuela porque quieren hablar conmigo, porque leyeron mis libros, gente que se interesa en lo que hago, cosas así. Ese es el reconocimiento principal y que lo que me pone más feliz. Los premios que se dan de vez en cuando son una especie como de masaje al ego, digamos, masaje, te ponen contentos, pero es eso más que nada, no es algo que para mí haya sido fundamental, pero bueno, cuando pasa me pongo recontento, obviamente. Igual yo siempre sostengo que en cuestiones de arte es muy difícil determinar que alguien le gane a otro, porque todas esas cosas dependen mucho del ojo, o el ojo o el oído, el ojo del que lee o el oído del que escucha, ¿no? Si vos tenés 3 libros y yo qué sé, los 3 más o menos están bastante bien, ¿cómo se determina cuál de los 3 es mejor?
si se lo das a leer a distintas personas, a uno le va a gustar uno, a otro le va a gustar otro. Entonces, a veces los premios son un poco eso, son circunstanciales, y porque, bueno, justo se dio un jurado que le gustó más tu libro que el de ahí en un estante y cosas por el estilo, y me ponen contento. Pero bueno, son eso, el verdadero premio es el de poder estar en contacto con ustedes y que a la gente le guste lo que hago. Es más, por ejemplo, el premio del Ministerio de Educación y Cultura que se entrega todos los años, yo hace ya como 20 años que dejé de presentarme, porque hubo un momento que cambiaron, antes ellos elegían los libros y después uno tenía que presentarse. Entonces yo decidí no presentarme porque, bueno, me parecía que ya mis libros eran un poco conocidos, que estaba bueno dejar que se presentara gente más nueva. Así que ese tipo de cosas, por ejemplo. Hola, soy Emiliano del segundo y le voy a decir una pregunta. ¿Alguno de sus libros se trata de su vida privada? Si alguno de mis libros se trata de mi vida privada, hay un libro que se llama Rock and Roll, que cuenta un poco mi vida como músico, o parte de mi vida como músico, pero no mi vida así en general. Y después en algunos libros, como Pateando Lunas, o capaz que en algún otro, he puesto cosas que han pasado, por ejemplo, que viví, por ejemplo, ya hoy mencioné un apagón, una gran tormenta eléctrica. Mi primer libro es una novela que se llamó Pescasueños, que trataba sobre un barco pesquero que salía en el Río de la Plata a capturar sirenas. Yo había trabajado en un barco de pesca unos meses, entonces usé el viaje ese, la experiencia de ese viaje para escribir el libro, aunque la historia del libro era totalmente inventada. Entonces siempre se mezclan cosas de la vida real y la ficción. Pero así, directamente que cuente cosas personales, solo el libro que se llama Rock and Roll. Los demás en general son libros de ficción. Me llamo Milagro, soy de quinto año y te queremos plantear esta pregunta. Tu trabajo en literatura para niños y jóvenes ha sido muy importante porque nos divierte, nos ilusiona y nos permite aprender mucho. Se nota que es feliz con lo que hace. ¿Ha pensado en retirarse o seguirá escribiendo mientras pueda hacerlo? Bueno, mi plan es seguir escribiendo mientras pueda hacerlo, tal como dijiste. Mientras me funcione el coco, voy a seguir escribiendo. Y mientras tenga ideas, y voy a seguir escribiendo y haciendo música. Generalmente los escritores nunca dejan de escribir y los músicos nunca dejan de tocar, salvo cuando ya la salud se los impide. Así que mi plan es seguir escribiendo y haciendo música hasta los 125 años más o menos. No sé si voy a poder cumplirlo, pero bueno, es mi idea por lo menos. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos, que ustedes quieran hacerle? ¿Alguna inquietud? Por ejemplo, sobre la música, algo que quieran preguntarle. A ver. ¿En alguna de las clases? ¿Alguna consulta? ¿Sí? A ver. Kiarita acá tiene una pregunta. Sí. Perfecto. Bien. Te escuchamos, Kiara. ¿En qué se inspira para hacer los libros? ¿En qué me inspiro para hacer los libros? Bueno, las ideas están en todas partes. No es que los escritores tienen como una especie de cerebro fabricado en un lugar diferente y que te permite sacar ideas de la nada. Todo el mundo puede tener inspiración, todo el mundo tiene ideas. Simplemente que a medida que cuando empezás a dedicarte a escribir y a hacer música, uno empieza a mirar alrededor buscando cosas que te puedan servir
como herramientas que te pueden servir para contar historias. Entonces, vos estás mirando por la ventana de tu casa y ves dos pájaros medios raros y se te ocurre una cosa y ves un gato que está más allá y ahí ya está, se te inspiró toda una idea de escribir un libro, un cuento sobre dos pájaros que estaban escapándose de un gato o el gato que quería atrapar dos pájaros, no sé qué. ¿Y vos qué te inspiró? Estabas mirando por la ventana. Y entonces... Lo que es bueno, que esto siempre se lo digo a la gente que por ahí un día le interesa escribir, es tener un papel y una lapicera, o el celular igual, porque siempre a uno se le ocurren ideas que después se olvida, y está bueno anotarlos cuando uno tiene una idea que le llame la atención, algo que le parezca interesante. Entonces, yo que sé, alguien te dice que tiene miedo de mirar abajo de la cama y ahí se te ocurre lo del monstruo bajo la cama. Viste, yo te digo, la inspiración, o sea, las ideas están en todas partes. Bárbaro, bárbaro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, veo a alguien asomando ahí en el tercer nivel. Ah, sí, en el tercer nivel, tímidamente sí. se fue acercando a la cámara. Sí, a ver si le vemos el rostro. Bien. Hola, mi nombre es Mateo y quería plantearte una pregunta. ¿Qué tipo de música hacías y qué instrumento tocas? Bueno, yo sigo haciendo música, les cuento igual de paso. Tengo una banda que se llama Ruperto Rock and Roll, con la que ya llevamos 11 años, que toco con mis dos hijos más chicos, Pablo y Bruno. Si buscan en YouTube, ponen Ruperto Rock and Roll, pero rock and roll como castellanizado, hay un montón de videos, hay espectáculos enteros y ahí me van a ver. El instrumento que toco normalmente es la guitarra, pues sí, guitarra eléctrica, guitarra acústica. Y ahora en la pandemia, que por momentos tenía mucho tiempo libre, se me dio por estudiar un poco de piano. No es que fui a ningún lado a estudiar, me bajé, conseguí un libro con un método de piano y miré tutoriales en YouTube y qué sé yo, aprendiéndome los acordes y demás, y he estado practicando el piano también, pero no es que toque el piano, toco un poquito. Y instrumentos de cuerda, también toco otros instrumentos de cuerda, yo qué sé, el ukelele, el banjo, el bajo, pero siempre instrumentos con cuerdas, ¿no? Y canto, en las bandas en las que estuve yo siempre fui el cantante también. Bien, ya se nos va arrimando un alumno de primer nivel por allí arriba, así que si quieren habilitar su micrófono. Una pregunta, ¿tenés a alguien que te ayude a hacer los cuentos? Bueno, primero que nada, escribir es una actividad solitaria. Los escritores trabajan solos. Yo sé que muchas veces en las escuelas hacen como ejercicios de escribir, de inventar cuentos entre todos y todo eso, que está muy bueno como tarea creativa. Pero los escritores trabajan solos en el 99,9%. Lo que sí pasa que después, una vez que vos escribiste algo, se lo tenés que dar a leer a alguien. Si no, ¿cómo sabés si te quedó bien? Entonces yo lo que hago, le doy a leer mis libros a mi señora siempre, que es la primera que lee las cosas que yo escribo, y ella es muy buena para los detalles, porque uno a veces se entusiasma con lo que está escribiendo y se olvida de algunas cosas, y ella detecta enseguida cuando algo no me quedó del todo bien, y me dice, ¿viste en qué tal parte no se entiende bien qué pasó con esto? O no se entiende bien por qué esta persona dijo esto, o qué sé yo. Y bueno, en función de las cosas que ella me dice, yo ahí reviso y corrijo cosas, y recién ahí lo mando a la editorial, que es el lugar donde fabrican los libros. Entonces, la primera ayuda que siempre tengo es la de mi señora. Antes, cuando mis hijos eran chicos, yo les leía mis libros a ellos primero, para ver si les gustaban, a ver qué pensaban y eso, pero ahora ya son todos grandes y ya tienen sus propios hijos, así que no viven conmigo, obviamente, tienen sus propias casas, así que ahora la que me ayuda siempre es mi señora. Ahí en segundo nivel veo a alguien que está parado de ahí. Sí, Facundo. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo demora en hacer un cuento?
Mira, no hay un tiempo determinado para hacer un cuento. Te puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Todo depende del tiempo que vos tengas, las ganas que tengas y las ideas que tengas. Yo normalmente también hago otras cosas además de escribir, entonces a veces no escribo todos los días. A veces entre medio tengo que ir a ensayar con la banda o tenemos que ir a tocar, yo qué sé, hace poco fuimos a tocar a Rocha o a Durazno. O bueno, entonces, pero digamos que un libro del Sapo Ruperto, por decir, tomar alguno como ejemplo, me lleva siempre entre 1 mes y 3 meses escribirlo. ¿Podemos compartir las imágenes, tal vez, Sebastián? ¿Sí? Hoy le contábamos de los libros, miren, de los libros que ustedes estaban leyendo, algunos que van descubriendo, ¿sí? Y les compartimos los trabajos que ustedes realizaron, preciosos trabajos. Qué linda. Creo que anduvieron con la tía rompible. Sí, nótese el detalle de Genoveva ahí, el 10 en la camiseta. Capaz que es una imagen homenaje. Sí, capaz, ¿no? Surgió en estos días. Son muchos los libros que circulan y que, bueno, que seguirán circulando de tu literatura. Bueno, más que nada, antes que nada, muy lindo todos los dibujos, muy graciosos, y bueno, me alegro que les gusten y soy muy agradecido de todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Y que han hecho. Bien, desde nuestro lugar, bueno, sí, creo que sí, ya creo todas las preguntas, ¿no? Las dudas, inquietudes que tenían, después surgirán otras, iremos viendo. Felicitarte y agradecerte, como te decíamos hoy, por un lado, por el tiempo compartido, poder descubrir algunas vivencias a través de ti. Es un placer escucharte y es un disfrute leer tu literatura, escuchar tu música, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando desde el arte el año que viene, también desde la literatura, y bueno, tal vez nos podamos encontrar en algún momento. Bueno, si puede ser presencial, divino, nos encantaría invitarte, tal vez con alguna obra que podamos hacer, o poder ir a ver algunos de tus espectáculos, ¿sí? Y bueno, ojalá el año que viene claro. Que las cosas cambien y se pueda hacer todas esas cosas, ¿verdad? Exacto. Y si no, bueno, nos seguiremos manteniendo en contacto. Desde ya, desde siempre, muchísimas gracias. Un placer ha sido, ¿sí? Tenerte con nosotros. El agradecido soy yo, como ya les dije muchas veces. Bueno, nos ha enriquecido muchísimo. Bueno, mucha suerte y felices fiestas. Y felices vacaciones también. Bueno, le decimos chau, chau. Muchas gracias. Este aplauso. Un placer y seguimos en contacto. Gracias, Lucas. Bueno, chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a contar 3, 2, 1.